A grabar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en una nueva jornada de la Semana de la Lectura. Me encuentro acá con Verónica Zucaxer, nuestra escritora invitada, y con Victoria, que es profesora de lengua del Liceo 8 del Distrito Escolar 13. Y vamos a hablar de su libro, que lo tengo por acá. Un segundo. Lo tenía encima. Por supuesto, lo tengo acá tapado. Los nombres prestados que entregamos con el plan de lectura en el año 2021, este año. Voy a leer un poco la biografía de Vero. Verónica Zucaxer nació en 1968. En su infancia le diagnosticaron hipoacusia bilateral severa profunda. Es periodista, editora y escritora. Y también escribe guiones para programas de TV. Hace unos años se diplomó como en logogenia, así que además trabaja con chicos sordos para que puedan desarrollar su competencia lingüística y así entender lo que leen. Porque dice Zucaxer, es la lectura la que les abre al mundo a las personas que no escuchan. Algunos de sus libros son Los nombres prestados, Periodismo, Alas para la paloma, Nunca confíes en una computadora, Los monos del mar y Vuelta al mundo. Mal de familia, La última palabra, Hay que ser animal, Lindo día para volar. Y el último que se llama Siempre nos estamos yendo, que se los recontra recomiendo. Además, algunos de sus cuentos fueron publicados en varias antologías. Victoria, yo ahora me silencio y te dejo la entrevista a vos. No, gracias. Bueno, sí, perdón, gracias por la invitación y estoy lista para ustedes. Hola, bueno, a ver si hago eco, ¿me escuchan bien? Hay que bajar un poquito el volumen de la tele, Ani. Sí, un poquitito nomás. Bueno, a ver ahí, todavía no bajo, perdón. No hay problema, las cuestiones técnicas siempre estorban, nos estamos acostumbrando, no hay ningún problema. Ahí estamos mejor, ¿no? Está perfecto. ¿Vos Genial. escuchás bien, Vero? ¿Vos la escuchás bien a Victoria, Verónica? Sí, yo la escucho. Perfecto. Genial. Bueno, Verónica, muchísimo gusto. En principio queríamos conocerte como persona, también habíamos leído tu trayectoria, pero simplemente nos preguntábamos cómo fuiste como estudiante, cómo la pasaste en la secundaria, qué materias te gustaban, para que los chicos se puedan identificar con alguien que escribe. Bueno, hola a todos, no los veo a ustedes, pero quiero imaginarlos ahí. Hace mucho tiempo que no tengo contacto con chicos en el aula. Yo fui una estudiante muy responsable, estudiosa y miedosa de los que se sentaban en la primera o la segunda fila. Un muy mal ejemplo. Me pasaba principalmente que para mí el secundario me coincidió con el momento en que empecé a perder audición de manera que me complicaba mucho la comunicación con los demás y la vida social. Entonces, y dejé de escuchar, no escuchaba a los profesores ya bien, sobre todo cuando los profesores se movían por el aula o explican mientras escriben en el pizarrón y dan la espalda a los alumnos. Estos eran los años 80, con lo cual todo lo que tiene que ver con inclusión, con discapacidad, no existía siquiera. Así que me las tuve que arreglar bastante sola. Y siempre siempre quise cumplir y hacer las cosas bien, con lo cual comencé con una estrategia de estudio y de trabajo que me sirvió para pasar todo el secundario. Yo estudié en el Normal 4, en el barrio de Caballito, en Ciudad de Buenos Aires, que era adelantarme a lo que decía, adelantarme a la clase del profesor.
saber qué era lo que el profesor iba a explicar y estudiarlo con anticipación. De esa manera podía entender, o sea, por ejemplo, si está el profesor explicando historia, la gesta sanmartiniana, la palabra Andes, por la cordillera de los Andes, si no la entendés en el momento, solo leyendo los labios, puede significar muchas cosas en distintos contextos. Puede ser antes, puede ser ames, puede ser algo en donde hay una A y una E. Si yo ya sé que se va a hablar de ese tema, entonces puedo poner la palabra indicada en el contexto preciso. Así que fui una alumna bastante de las que las profesoras les ponían el concepto alto y así podía compensar a lo mejor una prueba que no me había ido tan bien. Genial, buenísimo. Nosotros nos preguntábamos de este lado del mundo, sentimos que ser escritor es como algo mágico, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a ser escritor desde ser como cualquiera de nosotros? Por eso queríamos saber cómo había sido tu viaje en la secundaria. Respecto, ya nos metemos en el libro, si querés. Ani, ¿me bajás un poco el volumen de la tele? Y nos preguntábamos, bueno, en lengua y literatura siempre trabajamos la figura del narrador, por supuesto, alejada del autor, ¿verdad? Es así como enseñamos en lengua. Sin embargo, nos preguntábamos, siendo tan reconocible el personaje de Nina, si Nina tenía efectivamente algo tuyo. Sobre todo nos nacía al pensar cuando ella dice que va a escribir, pero va a escribir cuando tenga algo para escribir, que si no es una casa prearmada, ¿no? Y que se nota. Nada, queríamos saber si Nina tenía algo de voz en eso, si tenía tu voz. Nina, sí, Nina es mi voz directamente. Era un personaje, Nina es un personaje en la que la propia historia no tiene tanto peso en la historia, sino que es quien va a ir llevando adelante la trama, con lo cual no necesitaba nada especial para Nina, y me resultaba mucho más fácil justamente escribirla desde mi propia voz, y usar muchas de mis experiencias de vida. Eso de que dice Nina, de esperar a tener una historia para contar, lo vivo absolutamente así, con la escritura, que no es mágica en absoluto, es mucho trabajo. Y además hay pequeñas cosas que para mí son como homenajes a mis abuelos, a mi pasado, a mi escuela. Mis abuelos vivían en la calle Calazán, yo iba caminando del Normal 4 a la casa de ellos para almorzar con ellos una vez a la semana. No tuve un novio que supiera alemán, que supiera polaco. No tuve, mis abuelos no pasaron por los campos de concentración, ya estaban, mis 4 abuelos estaban en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Pero todos los pequeños detalles están hechos desde una voz personal. Me encanta, de hecho, algo que trabajamos y que surgió en la lectura con los chicos era justamente que Nina fuese tan reconocible. Caballito, las calles, ¿no? Poder situarse en la historia de alguien que podría cruzarnos en la calle. Nos gustó mucho eso. Yo creo que justamente cuando uno empieza a escribir, hay una idea muy fantasiosa de que todo tiene que ser, que todo depende de la imaginación. Y en realidad no depende de la imaginación, depende de las palabras, depende de la lengua. Podemos no tener ninguna idea fantasiosa, maravillosa, increíble, y sin embargo escribir un texto hermosísimo con la experiencia de un día, de la vida cotidiana. Se trata de la combinación de las palabras para hacer un texto
que conmueva, que haga reír, que haga pensar, según la intención que tenga el autor. Pero es eso, es un enamoramiento con la lengua con la que se trabaja, que es la única herramienta con la que tenés. La imaginación, las ideas, todo eso se puede ejercitar. Todos tenemos nuestras libretas de ideas insólitas. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en literatura traspasando historias de la vida real. O sea, la parte mía periodística me trae la historia y la armo desde la literatura. Pero es trabajo, esfuerzo y muchísima, pero muchísima reescritura. También tenemos acá con nosotros a Sandra Galimberti. Ella es bibliotecaria del ESEA de Danzas número 2. Vamos a tratar de ayudarla a prender la cámara porque no lo estaba pudiendo hacer. Pero Sandra, si no puedes prender la cámara no hay problema, prende tu micrófono y cuando quieras también puedes preguntarle a Vero. Si no, mientras, Victoria, vos podés seguir. Sí. Buenísimo. Otra cuestión que también trabajamos cuando vamos leyendo la obra con los chicos es que ciertos acontecimientos históricos, sobre todo para ellos, que son, tampoco soy tan vieja, pero soy una generación más pequeña, quedan como títulos, ¿no? Entonces el Holocausto lo trabajan como algo casi que no se percibe, ¿no? Y el texto habla mucho de esto, de la obligación de Pedro a contar, porque si él no cuenta, ¿cómo los demás van a saber? ¿No? O en algún punto retomás al final la figura de Primo Levi, ¿no? Que sostiene esto de contar. ¿Hay algo en la obra de esto, de transmitirle a las generaciones más jóvenes algo que no deberíamos olvidar? Sí, en realidad yo pasé muchos años pensando esta historia en la cabeza sin permitirme escribirle por una cuestión de respeto a los sobrevivientes que escribieron sus historias, como Primo Levi. Considero que por suerte hay mucho material para estudiar y conocer qué fue lo que pasó en la Shoah, en el Holocausto. Y me sentía que invadía un terreno que no era mío, y más desde la ficción. O sea, si hay tantas historias reales, ¿cómo vas a venir a vos a inventar una historia usando esa experiencia de las personas que estuvieron ahí? Pero me pasó una vez que hace bastantes años estaba charlando en una escuela con chicos de cuarto y quinto año, haciendo un comentario. La conversación iba, yo todavía no lo había escrito el libro, y la mayoría de los chicos no sabían lo que había pasado durante la Shoah. Las únicas referencias que tenían venían más que nada por el lado del cine, sobre todo de películas como La lista de Schindler o El chico del pijama rayas, que son historias muy parciales y con un enfoque, en el caso del chico del pijama, que no es lo que yo comparto. Entonces consideré que había un público, que había una generación nueva a la cual a lo mejor los libros de Primo Levi les resultan muy lejanos, son libros complicados, son libros muy relacionados con la filosofía, con la sociología. O sea, no son novelas para ingresar al tema. Y me di el permiso de hacer eso, de escribir una novela que fuera una manera de ingresar al tema y hacia otras lecturas sobre la Shoah. A nosotros cuando lo elegimos con el equipo de selección, tuvimos esa misma imposición, digamos, sostener el tema en la escuela y usar un libro que acerque el tema a los chicos y a las chicas, que no les sea tan lejano.
y nos parecía que tu libro en particular, porque revisamos un montón, tenía la cualidad de que rápidamente los pibes y las pibas iban a poder empatizar con el personaje, porque es un personaje muy cercano. Y eso fue lo que nosotros, porque cada vez que nosotros hacemos una selección, después tenemos que fundamentarla. Y la fundamentación que dimos fue exactamente esa. Fue que es un libro que permite a los chicos y las chicas conocer una historia de manera cercana, una historia que temporalmente ya queda muy lejos en el tiempo. Yo creo que ese es uno de los poderes más grandes de esta novela. Gracias. Yo creo que si después de mi novela van a leer a Primo Levi, cumplí con toda mi misión. Porque la idea de Primo Levi cuenta justamente eso de que encontró una novela pasatista, de propaganda, de una historia de amor y esa necesidad que tenía él en el campo de leer y lo que fuera. Entonces, eso está en Primo Levi, eso lo cuenta él en primera persona de cuando estaba ahí en el campo. Claro, acá retomo algo que escribió en el chat la profe Silvana Kesselman, que es profe de historia también de acá del liceo, y de hecho trabajamos el libro en conjunto. Ella presenta toda la parte histórica, ¿no? El contexto, y nosotros trabajamos la lectura. Y de hecho te cumplió lo que vos decís que te haría completar, que es trabajar también Primo Levi. Lo trabajamos todo en conjunto. Ya metiéndome un poquito, no sé, Carola, si querés darle espacio a Sandra. Vamos a ver si Sandra se puede conectar. A ver. Y me encantaría, si quisiera entrar Silvana, también a contarnos algo. ¿Está por ahí al lado tuyo? ¿No? No, está conectada desde la casa, pero ahora le mando el link, sí. No, la tengo acá adentro. La podemos... Ah, buenísimo. Vos mandamos un mensaje, Silvana, si querés entrar. Ok, solo puedes escuchar y ver. Si vos querés, Sandra, me pones por el chat las preguntas y yo se las voy haciendo a Vero. Y Silvana, si vos querés entrar, también me mandás por interno y yo también te hago entrar. Seguí nomás, Victoria, por favor. Ahí dice Sil que sí, que se une si querés. Esta entrevista igual la trabajamos entre las tres, Anabela, Silvana y yo, entonces tiene como algunas cosas de historia que por supuesto yo no sabía, porque lo que estudié en secundaria me lo olvidé y después me dediqué a la lengua, entonces ella me echó ahí con mucho conocimiento. Ahí está Sil. Bueno, mientras me voy metiendo en el mundo de la lengua, si querés, y quería preguntarte, me pareció muy sutil, que el libro tiene cosas muy sutiles, ¿no? Te lleva en sentimientos que van y vienen, y en un principio empezás a pensar que la historia va a ser una historia de amor, ¿verdad? Que va a iniciar con esa historia de amor entre Casia y Román y va a terminar a ver en qué pasó, pero en realidad no, la historia importante es Pedro, ¿no? ¿Cómo pensaste esta mezcla? Hay muchas cosas que se leen en la novela que ni las pensé ni las planifiqué y que aparecieron después al intercalar los personajes. Por ejemplo, muchos me dijeron que pensaban obviamente que Pedro había sido la pareja real de Sara, y yo nunca lo pensé cuando lo escribí, me pareció que quedaba claro que Pedro era otro personaje. Me fascinan, esas son las lecturas justamente que uno desea que hagan los lectores. Sobre esta novela yo fui teniendo a lo largo de los años información, o sea, conocí a esta famosa monja judía, entrevisté a un sobreviviente de los campos y sabía que quería escribir sobre la Shoah, que es un tema que leo, estudio, investigo desde que soy realmente chica, pues muy chica.
pero no tenía la historia para contar. Recién cuando me di cuenta, y esto me di cuenta no es una epifanía que aparece de la nada, sino a partir de otras lecturas, a partir de leer a otros autores y otros libros que me van enseñando a mí maneras de escribir, diferentes estructuras. Cuando me di cuenta que podía separar las historias de los personajes y escribir cada una, fue que ahí funcionó la historia. Pero como yo la tenía muy clara de entrada, que Sara con su novio, Pedro por su lado y Nina uniendo esos pedazos, nunca la pensé como una historia de amor, siempre la pensé como una historia de... creo que en cada novela hay uno tiene un momento de crisis o de conflicto, el momento en que la novela se hace un giro y comenzás escribiendo queriendo llegar ahí. Al lugar al que yo quería llegar era a la muerte de Pedro. Entonces, la historia fue hacia la muerte de Pedro y después ahí ya comencé a cerrar todas las historias. Pero fue lo que me llevó, no me llevó la historia de amor, me llevó la historia de Pedro, poder hacer crecer esa historia. Bueno, ya que nombrás la muerte de Pedro, una de mis preguntas era, ¿cómo habías pensado? Para mí hay un pequeño giro fantástico, ¿no? En esa charla entre él y la muerte. ¿Cómo habías pensado ese momento que es tan como importante, ¿no? Cierra todo, la aparición de la muerte. Sí. Acá voy a desarmar el relato romántico de él con la muerte. Hay una película de humor de un grupo que le llaman los Monty Python. En una película tiene una escena espectacular, pero espectacular, en la que un grupo de gente come mariscos en mal estado, todos se dan cuenta que se van a morir, y viene a buscarlos la muerte con la guadaña, con la gorra negra, y salen todos cantando, haciendo un bailecito, siguiendo a la muerte. Así que de esas imágenes graciosas lo transferí al drama. Y hay un cuento de Woody Allen también en el que la muerte viene a buscar a una persona, y la persona no se quiere ir, obviamente, entonces deciden jugar al ajedrez, y si gana se queda, y si pierde se va con la muerte. Entonces, de esa imagen de la muerte personificada desde la sátira, fue que me quise adueñar de alguna manera y hacer algo yo también con este personaje, con poner a la muerte como personaje, porque tenía de ejemplo esa película, ese cuento, que nada tenían que ver con el drama. Y es un capítulo que disfruté enormemente escribirlo. Me encantó hacer ese diálogo. Y también tiene que ver con entre los judíos ashkenazim, los que son de Europa Oriental, y los judíos sefaradíes, los que son de España, Portugal, hay una diferencia, hay una historia muy linda, que es un contraste. No sé si la voy a contar correctamente, porque se me mezclan algunas cosas, pero más o menos es así. Los judíos ashkenazim no le ponen a los hijos los nombres de parientes vivos, como se acostumbra mucho de poner a los hijos el nombre de la abuela o del papá. Mientras que los judíos sefaradíes sí. ¿Por qué no se les ponen? Porque cuando la muerte llega a buscar a una persona, pronuncia su nombre. Y si en la misma casa, como sucedía en los tiempos anteriores, en que todas las familias vivían juntos, hay un bebé y hay una abuela con el mismo nombre, se puede confundir y llevarse al bebé. Entonces, todas esas historias son las que uno lleva y tiene en la cabeza y va desarrollando en sus escrituras, que después obviamente que quedan ocultas, porque no está esa historia en la novela, pero yo sé que ese capítulo parte de todas esas influencias. Ese capítulo es hermoso, hermoso, y en el anterior te quiero confesar que cuando yo iba leyendo tenía unas estudiantes que leían un poquito más rápido que yo. Yo leo en voz alta para todos y ellos van leyendo solitos, ¿viste?
Y de repente, antes de llegar al momento culminante en el que muere, ahora se me hizo Jack Lambert, ¿no? Sin spoiler. Perdón, esto lo van a ver todos. pero se supone que lo leímos. Bueno, antes de llegar, escucho ¡no! Porque estaban tan metidas en la historia. Le dejo a Silu un poquito la voz. Hola, Verónica. Un poco esto que vos venís mencionando, que viene apareciendo desde que empezó la entrevista y en realidad desde que empieza el libro y desde que empieza capaz tu historia, ¿no? Con tu sordera y la necesidad de nombrar lo que existe, ¿no? Y de que podamos ver, y esto de prestar los nombres y los nombres que no se pueden reutilizar dentro de una misma familia, que confirmo yo que soy mitad ashkenazí, mitad sefaradí, confirmo todas esas historias de encuentros y desencuentros. Me parece que a mí lo que más me pareció un gran acierto del libro, además de esto de permitirnos releerlos en distintas temporalidades, ¿sí? Lo que hace que los chicos puedan acercarse a algo que ocurrió 2 o 3 generaciones antes y poder familiarizarse con los personajes. Sí, bueno, podría haber sido mi abuelo, ¿no? El abuelo de la profe podría haber sido uno, y eso da una cercanía tanto en el tiempo como en el espacio, pero justo el final de la lectura del libro y el trabajo con el Holocausto se superpuso desde otras actividades con el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, ¿no? Con la Noche de los Lápices. Y trabajamos algunas películas y los chicos lo primero que me reclamaron cuando terminaron de ver el documental era que pusiera los nombres de las personas que aparecían en las películas y las que ya no estaban, ¿no? Ese valor que tiene el nombre de darle entidad a algo, entidad e identidad, y que también es el nombre de cada uno de los capítulos. Y esa lógica de historia coral, de algún modo, que se arma, ¿no? De que todos van contando su parte sin que haya ningún protagonista, aparte de que le da agilidad a la lectura, me parece que carece absolutamente de golpes bajos y de todo esto que yo entiendo que vos mencionás seguramente con el niño de pijama rayas, y cómo no nos gusta contar esta historia, y qué sí nos gusta que aparezca, ¿sí? Que es la coralidad, es esta historia colectiva, esta historia que es la historia de todos esos personajes y de todos nosotros, de algún modo. Gracias, gracias por la reflexión. Hay cosas, me gustaría irse a un punto que era el tema de los nombres, de los títulos, de las partes del libro. Muchas cosas a mí me cuesta muchísimo titular. Me resulta muy difícil poner títulos, con lo cual poner el nombre del personaje, o por ejemplo en otras novelas lo que hago es usar las primeras 3 palabras del mismo capítulo. Son pequeñas trampas que uno hace literarias para poder armar la estructura de un libro, porque muchas veces el armado de un libro tiene como una parte arquitectónica en la que hay que construir la secuencia o justamente separar las partes del libro o poner los títulos, dónde poner los títulos, qué información agregar, si poner pies de páginas, aclaraciones o no. Hay todo detrás, un backstage del armado de una historia que a mí me encanta, obviamente, pero que es muy interesante porque no es que uno se sienta y surge espontáneamente las oleadas de escritura. Es un armado con ladrillitos, en que armás algo, te separás un poco, lo mirás en perspectiva, te das cuenta que no funciona, volvés, lo desarmás, lo armás desde otro lado, y así es como hasta que terminás y te das cuenta, wow, terminó una novela. Es genial escucharte cómo se construye. Otra cosa que también trabajamos mucho durante la lectura era la aparición constante de esto de
esta realidad, que en la voz de los personajes, ¿no? Esta realidad no puede ser. No puede ser que alguien decida matar a otros por alguna razón X que sea, ¿no? En un momento se dice, el mundo debe estar yendo al revés, y primero va a venir el invierno y después la primavera, porque no puede ser. ¿Cómo pensaste eso también, no? Porque es lo que piensa, es lo más humano, ¿no? Lo que piensa uno, esto no puede ser, y de hecho lo fue. Sí, no sé si entendí bien lo que me dijiste, pero se me aparecieron dos ideas diferentes para responder. Por un lado, el tema de la individualidad. O sea, la Shoah fue algo que abarcó a tantas millones de personas que si lo vemos desde la cosa general se nos pierde. Es algo demasiado terrible para pensarlo, y si uno se pone a pensar, ok, en muy poco tiempo mataron millones de personas de manera sistemática, organizada, tendés a cerrarte frente a esa idea porque es realmente inabarcable. Por eso lo que se hace desde la literatura o desde el cine es tratar de ubicar esa realidad global en un único personaje. Hay un ejemplo en la lista de Schindler que es muy válido, que es La nena del vestidito rojo. La película está filmada en blanco y negro y pasan uno tras de otro las carretas llenas de cuerpos. Frente a lo que es doloroso para uno de ver, uno tiende a cerrarse y dejas de ver que esas carretas son un montón de personas. La ves como un todo, como si fuese una figura abstracta. Pero en dos momentos la película te muestra a la nena del vestidito rojo. Ahí está la individualidad, ahí está el alma de la película, en mostrar que cada una de esas personas era una persona con nombre y apellido, con historia, con padres. Eso fue algo que tuve muy en cuenta, o sea, poder llevar una historia que involucra a millones de personas a una historia individual que a la vez te haga entender que había millones de personas en que pasaron por eso. Y la segunda parte de la respuesta la acabo de olvidar de lo que me estabas preguntando. Me fui. No, está bien, era esto de cómo presentar el no puede ser, ¿no? Pero me lo respondiste. Sí, cuando uno tiene una historia que sobre todo basada en hechos reales, en momentos de la historia que pasó, que está absolutamente documentado, se trata de ir de un más a un menos, de empezar a elegir los elementos con los que uno va a trabajar, de chequear los elementos que existen, y de ir trayendo esa historia a una realidad que a la vez uno como escritor puede manejar, porque obviamente a mí también me sobrepasan partes de la historia de la Shoah. Entonces, es elegir con qué personaje puede contar la historia que vos querés contar. Y yo en particular quería contar esta pérdida de identidad. Eran dos. Por un lado es la pérdida de la identidad, pero el otro lado, para mí lo fundamental a contar en esta historia fue que la gente que vivió la Shoah, que estuvo en los campos de concentración, que vivió lo más trágico y terrible de que asesinaran delante suyo a sus seres queridos, no por eso se convertían en seres magnánimos y bondadosos y capaces de dar su vida por el otro. Que en esas circunstancias uno hace lo que sea necesario para sobrevivir. Eso es lo que cuenta y explica muy bien Primo Levi. En las películas muchas veces está esa escena en que uno se tiran todo sobre la comida y queda una papa, y el que tiene la papa ve a la madre con el niño y se la entrega. Y Primo Levi dice que en los campos eso no pasaba, que el que tenía la papa se la llevaba y que si hubiese podido sacarle la papa al otro se la hubiera sacado. Entonces,
quería escribir una historia de personajes que habían hecho lo que fuera necesario para sobrevivir y que esa historia justamente llegara al público juvenil que acostumbra a creer muchas veces que entregaría la papa en esas circunstancias. Y eso en términos de escritura, Vero, es tremendamente valiente, porque destruís un montón de preconceptos, esta idea de que los sobrevivientes son santos, que también circula mucho en el tema de la memoria de la dictadura militar en Chile. Es un acto de valentía en una escritura. Y este libro es especialmente valiente. Yo creo que eso es lo que están reportando tanto Victoria como Silvana. Están hablando de que está en el aula, está en la biblioteca un libro que permite hablar de cosas que no se permiten normalmente. Y eso es lo que queremos transmitir a quienes en otros momentos escuchen este diálogo con Vero, porque lo vamos a colgar en la semana del 4 al 7 de octubre, que es un libro que te invita a pensar en cuestiones que no te invitan normalmente los libros que hablan sobre la Shoah. Es un libro que sale de la idea del sobreviviente como un santo, que sale de la idea de que estas circunstancias te transforman en alguien bueno. Y eso lo vuelve un libro muy poderoso. A mí, para sumarle a esto que trae Carola y que está en los personajes, los nombres prestados, sale de esta lógica de lectura que uno está acostumbrado a trabajar con los chicos, que es el diario de Ana Frank, ¿no? Y que un poco le quita entidad a ese pueblo que fue perseguido, porque nos queda en la memoria, la mataron y al final no estaba haciendo nada, ¿no? Y eso es algo que yo trabajo mucho con los chicos, porque cuando se estudian los procesos de genocidio, el genocidio se termina de consolidar una vez que se borra toda la identidad de ese pueblo perseguido. Entonces, si los vaciamos de contenido ideológico, estamos acompañando esa finalización del proceso genocida. No lo digo yo, lo dice Daniel Feuerstein, que es un especialista en el tema para la Argentina. Te quería preguntar, Verónica, ¿cuándo vamos a leer el libro con la historia de la monja judía? Y la historia de la monja judía es muy, pero muy mínima. Pero a mí me motivó lo suficiente como para llevarla siempre en una parte de mi cabeza y decir, tengo que hacer algo con esto. En realidad es muy sencilla. Yo estaba trabajaba como promotora de una editorial. Ustedes deben tener la experiencia de cuando el promotor llega y te da los libros que acaba de sacar la editorial. Se trabajó durante un verano y en una escuela, era febrero, no había chicos, solamente estaba la directora. Era una escuela religiosa, me entiende la directora, que era la madre superiora, con su hábito, y cuando le pido que me firme el comprobante de que recibió los libros, el apellido que firmó, el nombre completo, nombre y apellido, eran judíos, los reconozco. No había otra manera de leer ese nombre y ese apellido. Yo estaba como representante de una editorial, no estaba como periodista, no podía acosarla con preguntas, pero me quedo mirando, entonces le digo, disculpe, su nombre es de ascendencia, trata de sacarle la palabra y me dice, sí, judía. Y me contó que sus padres habían venido a Entre Ríos, en la época de los colonos judíos, y trabajaban en la tierra, en una zona muy, muy descampada, donde no había una ciudad cerca, y como para ellos la educación era lo más importante, la enviaron a un colegio religioso católico, que era el único que había a mano. Después, bueno, ella encontró su vocación y se convirtió al catolicismo y llegó a ser madre superiora. Pero lo que a mí me fascinó es que por muchas veces cuando las monjas toman los hábitos se cambian el nombre y eligen el nombre de alguna santa, algo que tiene que ver con la Biblia,
y ella mantuvo su nombre judío. Su nombre judío con hábito de madre superiora. Así que era una historia que me movilizó bastante y que cerraba perfecto en estas circunstancias de nombre prestado. Pero no quise en la novela que realmente fuera monja porque me parecía que ya son cosas que en la vida real está bien, las ves y son reales y si lo llevas a la novela ya es un inverosímil. Genial. Bueno, yo ya tengo mi última pregunta, que se lleva a todo lo que venimos hablando ahora en los últimos minutos, y trabajamos también con los chicos esta cuestión de Pedro construyendo sobre el silencio, su vida, ¿no? Su vida nueva, supuestamente. Y Nina llevando el estandarte de reivindicar esa historia, ¿no? De correrse de la vergüenza. Y de aceptarse como Grossman, ¿no? Ella, su padre. Entonces te quería preguntar más en abierto, ¿qué crees que hoy en día, esto es lo que yo intento enseñarles a mis estudiantes, silenciamos y deberíamos igual estar orgullosos? ¿Qué cosas, ¿no? En la sociedad hoy silenciamos o fuimos criados a silenciar y deberíamos quebrar ese silencio? A mí me preocupan mucho los actuales tiempos políticamente correctos, en los que se tiene tanto miedo de decir cosas que puedan ofender a otros, que puedan molestar, que se silencian. Estoy muy atenta a esto y creo que es lo que más se está pegando justamente en los chicos, que comienzan a crecer pensando que de verdad uno tiene que todo el tiempo cuidarse de lo que va a decir, porque hay un otro que puede tomar sus palabras de una manera que no sea correcta. Obviamente que tenemos que separar, y esto pasó desde el comienzo de la humanidad, lo que es una ofensa, lo que es una burla, de lo que son opiniones, de lo que es humor, de lo que es sátira. Con lo cual me parece muy importante que uno pueda tener la seguridad, pero por otra parte la seguridad yo la empecé a adquirir después de los 40, así que hay mucho tiempo como para que eso pase, de decir las cosas que uno quiere o necesita decir con las palabras que necesita decirlos, sin estar pensando todo el tiempo en cómo van a ser recibidas esas palabras. Obviamente que todos vamos aprendiendo, y sobre todo en mi generación, un montón de cuestiones que tienen que ver con el género, con la raza, en donde una palabra es la correcta y otra palabra no es la correcta, pero va mucho más allá del tema de cómo nombramos las cosas. Que alguien diga algo y que se lo cancele, como se usa ahora, porque no se está de acuerdo con eso, no está hablando de que la sociedad vaya a un lugar más sano, sino hacia un lugar de cancelación del que piensa distinto. Y además es justo el lugar de lo que nos queremos alejar con estos libros, porque la idea es encontrar cada vez un lugar con más libertad, ¿no? Porque la historia en un punto es circular, es dialéctica. Volvemos de vuelta por otro lugar a una cuestión también muy conservadora. Yo acuerdo absolutamente con Vero. Hay una cultura de la cancelación, hay una serie que se llama La Directora, que está en Netflix, que en uno de los capítulos un profesor de lengua que es increíble hace un gesto nazi y ni siquiera lo dejan contar. Nadie lo toma como una broma y no hay manera de charlarlo porque no hay escucha activa acerca de eso. Y es súper interesante ese capítulo. Además que te deja casi sin respiración porque es angustiante, súper angustiante, sí, estar en una situación donde
como dice Sandra acá en el chat, donde nos lleva todo el tiempo a autocensurarnos. Así que es súper interesante lo que decís, Vero. Y ya estamos recontra en el horno, así que nos tenemos que ir despidiendo. Primero agradecerte, Verónica, muchísimo por aceptar esta entrevista, agradecer a Victoria y a Silvana por estar, a Sandra también por haberse conectado. Esta entrevista va a estar disponible a partir del 4 de octubre en el YouTube de Educación BA para que la vean de vuelta. Queremos saludar a los chicos y las chicas del Liceo 8 que te están viendo por la pantalla gigante, así que hagámosle un gestito para que nos vean. Ahí nos va a mostrar gracias. Un gusto. Muchísimas gracias a todas. Nada, una delicia la entrevista. Gracias, Victoria. ¿Quedaste con algo para preguntar? Nada, solo agradecimiento a vos, al espacio, a Vero por coparse y nada, eso, muchísimas gracias. Gracias a todas. Me encantó, la verdad que me encantó la entrevista, que me sacó de muchos lugares comunes que se acostumbran preguntar. No los pude ver, chicos, pero les mando un enorme beso y abrazo y espero que pronto puedan quitarse los barbijos. Y los saludo a todos y agradezco este momento de conversación. Sí, igual nosotras no podemos grabar a los chicos y a las chicas, por eso no los podemos poner en cámara. Ellos como son menores de edad, no pueden aparecer grabados. Igual damos fe de que son lindos. Son todos lindos, sí. Las profes damos fe de eso. Vamos con eso. Bueno, un beso para todas y nos estamos encontrando. Un abrazo.